Esta prédica, esta enseñanza la hemos denominado procesos. Procesos, un nombre cortico, pero vamos a ver de qué se trata. Procesos. Y viene a raíz de que una vez yo leí el proceso que sufre el oro para ser transformado en una joya, en una piedra preciosa. Me causa impresión y de verdad me llama mucho la atención cómo el oro es procesado, es extraído de la tierra, cavan bastante para poder sacar el oro, luego pasa por un proceso que se llama separamiento, donde le quitan lo que es la tierra, algunos otros minerales que vienen unidos a él, el proceso de abrir una empresa. Pero ¿qué tal con el proceso de nuestro carácter? Ese proceso está inherente a nosotros, a nuestras vidas, y nacemos y tenemos que desarrollar ese carácter. ¿Qué tal está nuestro carácter en este momento? Y de eso es que vamos a enfocarnos en esta prédica de hoy, en lo que es el proceso de nuestro carácter. Muchos de ustedes tienen muchos años acá, ¿verdad? Pero hay amigos que nos visitan por primera vez. Y el proceso cristiano es eso, un proceso que va por etapas, Pero el proceso del carácter es algo diferente. Conceptos de carácter, presten atención, es la manera de ser peculiar y privativa de cada persona que condiciona su comportamiento, su actitud, sus reacciones, sus emociones ante cualquier aspecto de la vida y ante el trato de las demás personas. Su carácter, mi carácter, es el medidor que me va a decir qué tipo de persona soy. ¿Usted no ha escuchado eso que dicen, allá viene el amargado aquel? ¿Sí lo han escuchado? Pero por otra parte dicen, allá viene aquel señor que sí es buena persona. El carácter nos define lo que somos. Ahora bien, una cosa es temperamento y otra es carácter, pero los dos unidos forman nuestra personalidad. El temperamento va a nacer con usted, sea usted colérico, flemático, melancólico o sanguíneo, que son los 4 tipos que más conocemos de temperamento. Usted nace con eso y se va a morir con eso. Pero el carácter se forma a través de nuestra crianza, a través de los ambientes por los cuales vivimos. Unidos los dos, como dije, se hace la personalidad. Pero hay una ventaja con el carácter, que el carácter, lo contrario del temperamento, se puede moldear, se puede acomodar, se puede mejorar. El carácter nos dice lo que somos y por eso nos van a conocer. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, por sus frutos te van a conocer, por sus frutos los conoceréis. Ahora, algunos efectos o causas que originan un mal carácter los voy a resumir en 2. Son 2 ambientes, el ambiente funcional y el ambiente disfuncional. Si una persona nace en un ambiente disfuncional, una persona nace en una familia que todo es grito, todo es rabia, pues lo más seguro es que esa persona forme un carácter igual. Pero en cambio, si se cría en una familia funcional, va a ser todo lo contrario. También el ambiente donde nos criamos, las amistades, muy importante, joven que me escuchas. Si te juntas con personas así, también se te va a pegar algo, porque el carácter se forma a través de nuestras relaciones. Por algo se escribió ya en Proverbios algo que dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que hay que tener cuidado con las amistades que tenemos. Algunos efectos ya los conocemos, el efecto de mal carácter: tensión alta, preinfartos, ACV. Pero hay uno que me llama mucho la atención, y esto tiene que ver mucho con las damas que están acá, que quieren cuidar esa figura esbelta que tienen, de 90, 60, 90. Escuche esto, un nutriólogo llamado Juan Manuel Romero Villa afirmó que cuando la persona se enoja, segrega en la sangre mucho cortisol y mucha adrenalina, que son las hormonas que producen el estrés. Eso causa inflamación en los tejidos y eso provoca que las células del cuerpo no saquen su energía.
y eso se va transformando entonces esa inflamación en grasa. Y esa grasa se va ¿para dónde? Para la barriguita, se va para la orillita por acá, algunos se les va para la papada, otros para los cachetes, pero otros para atrás, para la retaguardia. Mi esposa, después que escuchó esto, dijo: amor, ¿por qué no te pones bravo de vez en cuando para ver si te sale algo? Este hombre escribió un libro llamado El que se enoja engorda. Así que ya saben, chicas, caballeros, si no quieren engordar, no se enojen tanto, vivan la vida, disfrútenla. En la etapa de la mujer hay una época pues donde ellas están molestas, pues por parte de su funcionamiento corporal. Estoy hablando de la menstruación. Bueno, las mujeres se ponen muy bravas, son muy susceptibles, pero señorita dama que está acá, usted tampoco es la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Para durar 12 años brava con el esposo, con la familia. Ahora pensando una cosa, yo digo, pobre esposo de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Se aguantó esa mujer 12 años brava. Yo creo que Cristo le hizo el milagro, fue por él, no por tanto por ella. Ok, ahora no debemos justificar en ningún momento el carácter que tenemos. Es que a mí me crearon así, es que yo soy así. Vuelvo y repito, el carácter se puede moldear, no es perdurable. Podemos cambiar nuestro carácter. El carácter fuerte, escuche bien, no es aquel que dicen, ay, que él tiene un carácter muy fuerte, él grita mucho. No, ese es el carácter más débil que yo conozco. El carácter fuerte es el que se puede controlar y dice, ya yo no grito más a mi esposa, ya yo no grito más al jefe, no hablo mal de aquella persona, soy totalmente diferente. Ese es un carácter bueno, un carácter fuerte de verdad. Algunas veces no nos hemos preguntado cómo está nuestro carácter. Sigo igual como entré aquí a la iglesia, exceptuando a los amigos que nos visitan por primera vez, pero hay hermanos que tienen muchos años en la iglesia y siguen cometiendo los mismos errores. Y se le pregunta, hermano, ¿por qué comete el mismo error? Es que estoy en el proceso. Sí, pero ¿cuántos años tienes en el evangelio? 20 años. O sea, el proceso se detuvo, no siguió, no fue hacia adelante. Nos hemos preguntado alguna vez, ¿es nuestro carácter el más apropiado? ¿Cómo respondemos a las demás personas? ¿Nos ha traído ventajas o desventajas nuestra forma de ser? ¿Cómo va nuestro proceso en la vida cristiana? ¿En qué nivel estamos en cuanto a carácter se refiere? Y usted no es de las personas que dicen, es que mis padres eran así y yo también soy así. Usted ya es una persona nueva en Cristo Jesús. Amén. Ok, dicho esto, por allá en Filipenses dice algo muy cierto. Filipenses 1:8. Dice que el que comenzó la buena obra en mí, la va perfeccionando. O sea, es un proceso, la va perfeccionando hasta el día que llegue Jesucristo. O sea, es un proceso largo. Inclusive nuestro carácter también es un proceso largo, pero no se debe detener. El proceso cristiano comienza cuando aceptamos a Cristo por primera vez en nuestro corazón. Pero ¿cómo se logra un carácter cristiano? Dejando que el Espíritu Santo actúe por nosotros, no en nuestra sabiduría, sino en lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo hace tiempo, yo tengo como 15 años en el Evangelio apenas, y me parece poco porque me falta mucho todavía por disfrutar el Evangelio. Pero por allá a mitad de mi vida cristiana, pues teníamos un vecinito atrás de la casa cuando yo vivía allá en el bosque, que la casa estaba sola y alguien la compró, la casa que estaba atrás en el patio, detrás de nosotros. Y cuando comenzaron a limpiarla y a acomodarla a los albañiles para que se mudaran esas personas, pues todos los días me aparecía un ratón muerto en el patio. Y yo decía, tal vez que parezca vivo, pero muerto, debe ser alguien que lo tiró, ¿no? Y todos los días recogía el ratoncito y lo botaba. Y todos los días recogía el ratoncito y lo botaba. Duramos como una semana recogiendo ratones muertos. En otra época yo me hubiese ido y le digo 4 cosas al albañil que está atrás y la cosa. Pero una vez el Señor me puso en el corazón, fue todo lo contrario.
Llegué y como todos los días tenía que pasar por ahí para ir al trabajo, conseguí los albañiles y eran 3. Y le di un tratadito a cada uno. Aquí está un tratadito, yo soy cristiano. Ah, mucho gusto, sí, ¿cómo está? Mire, estamos a la hora de cualquier cosa. Y le dije, yo soy el vecino que vive atrás de esta casa. Hasta ahí, no hubo más ratones. Es sencillo. Ya el Señor estaba moldeando mi carácter. Y no es que no me ponga bravo, ni estoy diciendo que usted no tiene derecho a molestarse. Aún Jesús se molestó. Pero la cuestión es saber digerir esas ofensas, que no se queden en nuestro corazón, para que no demos mal testimonio a los demás. Ahora, el problema es cuando nuestro proceso de carácter no avanza, se detiene, no sube de nivel. Tenemos tantos años en la iglesia y todavía tenemos el mismo carácter. Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en nosotros? ¿No nos hemos preguntado eso alguna vez? Claro que sí. Y si no lo ha hecho, hágalo. Y hágase un autoanálisis para ver cómo está su carácter. Hoy vamos a estudiar un personaje bíblico que me parece uno de los mejores ejemplos en la transformación de carácter. Vamos a hablar de un sujeto que vivió con Jesús y que Jesús lo escogió como a todos los que estamos acá. Esta persona se llamó Simón y fue tan emocionante su cambio que Jesús le tuvo que cambiar el nombre a Pedro. Hasta su nombre se lo cambió. Y su nombramiento fue de pescador a apóstol. Este hombre, un simple pescador, se le podría decir, llegó a convertirse en uno de los principales apóstoles, del Señor Jesús. ¿Y saben qué lo ayudó a convertirse en ese apóstol? Su carácter. Tuvo que madurar espiritualmente su carácter. Tuvo que aprender del Señor Jesús. Tuvo que estudiar la palabra. Tuvo que reconocer y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Tuvo que reconocer en primer lugar que tenía un carácter fuerte, que no era a su manera, sino que tenía que ser a la manera de Dios, como dice la Biblia que actuemos. Vamos a citar 3 pasajes bíblicos para ver la transformación increíble de este hombre. El primero de ellos es Juan 18:10, el segundo Hechos 5:41 y el tercero Primera de Pedro 2:13. Veremos la transformación del carácter de este hombre a través de 3 etapas de su vida: el de los evangelios, el del libro de Hechos y el de sus propias cartas, para que veamos esa transformación que todos deberíamos vivir como cristianos. Vamos a citar el primer versículo y es Juan 18:10. Aquí vamos a ver a través de los evangelios a un Pedro totalmente colérico, a un Pedro totalmente rudo, rústico, tosco, violento, gritón, criticón y hasta llorón. Porque era un hombre que todavía estaba con Cristo, pero todavía no había ejercitado su nuevo carácter. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Este hombre fue muy rudo. Este hombre actuaba según sus emociones, no se controlaba. Este hombre le pegaba o pagaba, mejor dicho, la rabia con los demás. Se desquitaba con los demás. Es como la persona que llega del trabajo molesta y paga la rabia con la esposa. ¿Les ha pasado eso? ¿Conocen alguna persona así? No la señale, por favor. Este Pedro no perdonaba, era una persona totalmente ruda. Yo era así antes. Cuando viví el proceso de noviazgo con mi esposa, pues yo duraba 5 días bravo con ella. No la perdonaba. Mi esposa, por lo contrario, como es sanguínea, ella se molestaba, pero a los 5 minutos llegaba: hola, mi amor, y yo, esta no estaba brava hace 5 minutos, pues. Y yo duraba 5 días bravo. Yo no sé de dónde sacaba tanta fuerza para ponerme bravo, y perdía 5 días de disfrutar el tiempo con ella, de darle tiempo de calidad.
Pero vamos a Pedro. Pedro comienza a vivir la primera etapa de su vida cristiana como todos nosotros, igualito. Época donde todos esperaban un Salvador, en aquella época de Pedro, donde todos se encargaban de su trabajo cotidiano, donde ya los profetas no se escuchaban, no había señales del Salvador, todo el mundo estaba ocupado en sus cosas. Ahora Pedro muestra, según los psicólogos, un carácter en esta etapa colérico nervioso, que son personas que tienen poco razonamiento lógico, actúan, como dije anteriormente, solo por emociones. Así comienza Pedro la vida cristiana. Nosotros llegamos casi de igual manera, ¿no? Nosotros llegamos a la iglesia muy quebrantados, otros, gloria a Dios, llegan porque sus padres ya eran cristianos y no tienen que pasar por tantas cosas. Pero la mayoría de nosotros, cierto, el 90% llegamos quebrados espiritualmente, llegamos abatidos, llegamos con una necesidad que hay que llenar. ¿Se acuerda cuando usted llegó por primera vez a la iglesia? Yo recuerdo que para yo poder entrar, pues miraba para todos lados a ver si no había un compadrito mío por ahí que me viera metiéndome a la iglesia. Y cuando no había nadie me metía. Así llegamos todos con cierto nerviosismo, con cierta timidez. Pedro llega también por una necesidad. Él fue llamado como todos nosotros, a pesar de los errores que tenía Pedro, porque Cristo no ve los errores que tú puedas cometer. Él ve tu corazón, que es el que puede cambiar tu carácter. Amén. No importa, querido amigo que nos visitas por primera vez, cuál carácter tengas, Dios lo va a transformar y lo va a colocar a su imagen y semejanza también. Pedro en los evangelios tiene una anécdota muy especial, que es cuando Jesús llega y predica a orillas del mar y él pasó toda la noche pescando y no consiguió nada. Toda la noche Pedro pescando y no consiguió absolutamente ni una sardinita. Y llega Jesús después de dar aquel sermón en la montaña, llega y le dice: mira Pedro, boga mar adentro, rema hacia el mar y lanza la red donde yo te diga. Me llama mucho la atención que este Pedro, en su primera etapa, después de la pesca milagrosa, este hombre cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: perdóname, apártate de mí porque soy un pecador. No le dijo pescador, le dijo pecador. Y me pregunto, ¿qué estaría pasando por la mente de Pedro cuando Jesús le dijo, vamos al mar adentro y vuelve a lanzar la red? Yo me imagino que Pedro diría, bueno, este tipo ¿quién es? Pues yo tengo 30 años pescando, vengo toda la noche de pescar, me conozco el mar como la planta de mi mano, pero este viene a decirme que tire la red otra vez. Mas sin embargo Pedro dijo, en tu nombre la echaré. Ahora nosotros, cuando llegamos por primera vez a la iglesia, también somos algo así. Cuando comenzamos y estamos en esta etapa, muchos llegamos a la iglesia criticando, ¿sí o no? Si venimos de la iglesia tradicional, comenzamos, ay, pero aquí se aplauden. Donde yo vengo no aplaudía. Aquí bailan, aquí cantan música. Y colocan música mundana para alabar al Señor. Esa música del diablo, dicen muchos. Pero, ¿dónde dice en la Biblia que el diablo es compositor? En ninguna parte. El diablo es destructor. El diablo no compone canciones. Así que con toda la melodía que se pueda alabar al Señor se alaba en esta casa. Amén. Así es. Otros llegan y comienzan, que vienen de otras iglesias ya cristianas, pero vienen con mucho conocimiento y comienzan a criticar la vestimenta. Ay, pero ¿por qué las mujeres se ponen pantalón? Jesús no se puso pantalón. ¿Quién dice que el pantalón es para los hombres nada más? En ninguna parte, no hay en una constitución nacional, no hay un reglamento, no hay una Biblia que diga eso. Ni siquiera Jesús se puso pantalones, no existían pantalones en aquella época. Otros critican la música, otros dicen, es que aquí no se cae nadie. Aquí, como dijo un familiar que vino para acá una vez, él es cristiano, tiene muchos años, y dijo, no, yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué? No me congrego más ahí. ¿Por qué? Porque ahí no hay revelación.
Y yo decía, ¿qué es revelación para ti? Si aquí se predica es con la Biblia, aquí no se predica con el libro de Mormón ni con una revista, aquí se predica con la palabra revelada. No, que aquí no hay revelación. No sé qué querría decir. Otros dicen es que la gente no se cae, no se desmaya. Como me llegó una vez un discípulo que le estaba dando clases de discipulado, valga la redundancia, y este muchacho me dice, yo me quedo en esta iglesia, él venía de otra iglesia, de ser líder. Si usted me responde algo, ¿por qué el pastor se viste así? ¿Por qué no se pone corbata y tiene que ponerse traje como todos los demás pastores? Yo le respondí con una pregunta y le dije, si tú hubieses existido en la época de Juan el Bautista, ¿te hubieses bautizado con él o no? Como él sabía de la palabra, él pensó, si le digo que sí, el pastor me va a decir, bueno, es que Juan el Bautista se vestía muy diferente en aquella época. No era normal como se vestía Juan el Bautista. Muy diferente se vestían los religiosos de aquella época. Y si le digo que no, entonces me va a decir, no creas en Jesús, porque ese era el mejor profeta que ha existido. Y al final me dijo, no, ya me contestó la pregunta. Porque como dicen por ahí, el hábito no hace al monje, es el carácter de la persona. Nosotros los pastores no necesitamos una corbata. Y si vamos a la historia, la corbata la inventaron los croatas por allá en el año 1600, unos guerreros, un pelotón que se colocó una corbata. Por eso es que hay que saber algo de historia para poder defenderse, amén. Se colocaron una corbata para presentar su ayuda a un ejército francés en aquella guerra que tenían en esa época. Después esa corbata, ese tipo de corbata llegó a Inglaterra y los ingleses los perfeccionaron y es la corbata que ahora tenemos. Pero ¿sabe quién perfeccionó la corbata? Unos homosexuales. Entonces, el reino de Dios no es vestido ni siquiera comida. El reino de Dios es carácter de Cristo en todos nosotros. Amén. El reino de Dios es testimonio. Ahora, créanme algo. Yo antes de entrar a esta iglesia, yo visité muchas doctrinas, muchas iglesias. Y a la que yo más le tiraba era la de los evangélicos, como dice uno. Y mire dónde estoy. La primera iglesia cristiana evangélica que entré fue a esta Buenas Nuevas y me quedé. Ya tengo 15 años, 14 años acá en la iglesia. Pero saben, después de pasar todas las demás religiones por la Biblia, fue que me decidí a estar en esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque es la iglesia de Cristo, las Buenas Nuevas. Aquí no hay reglas de hombres. Así que mujer, luzca sus pantalones, usted póngase la corbata que quiera, pero eso no lo va a hacer más santo. Amén. Su carácter es el que lo va a hacer más santo. Gloria a Dios por eso. Ahora, llegamos también como que muy religiosos. Muchos de nosotros llegamos a la primera etapa de esta vida como Pedro, muy religioso. Pedro quería corregir a Jesús. En una oportunidad, Pedro, queriendo tirársela de más sabiondo, le dijo, Jesús, ¿cuántas veces hay que perdonar a nuestro enemigo? 7 veces, ¿verdad? Porque la ley decía que era 3, él dijo 7 para ser más chévere. Y Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7. O sea que Pedro a veces pegaba una, pero fallaba como 10, por su carácter que no estaba maduro todavía. Si quiere, póngale otro sinónimo a esa palabra. Ok. También llegamos con muchos conocimientos. Una vez Pedro también quería torcer el propósito de Cristo. Llega y lo agarra y se lo lleva y le dice, no, mira, después que Jesús anunció que tenía que morir para salvar al mundo. Y llega Pedro y se lo lleva y le dice, no, pero tranquilo Jesús, tranquilo mi pana, no es necesario que mueras, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y fue donde Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y a veces llegamos así. Muchos que saben de música se sientan allí y critican a los que se equivocan acá. Pero sabe, el que critica allá tiene un don que Dios le dio y ya debería ponerlo al servicio de Dios también. No criticar. Yo sé que aquí hay mucho talento,
Y hoy me gocé con estos nuevos talentos que están pasando por acá. Me gocé con la adoración, con la alabanza. Un aplauso para ellos, claro que sí. Y yo era uno de los que llamaron bastante para allá, para corregir, ¿me oyeron? No creas que yo siempre fui una perita dulce. Pregúntale al pastor Marlo. Hermano Antonio, venga acá, consejería. Porque yo llegaba, es que es mejor así. Como una vez un hermano dijo, ¿por qué pintan el fondo de la iglesia de negro si el negro es pecado? Debería ser blanco. Yo digo, entonces, si yo me pongo algo negro, ¿estoy pecando? ¿Dónde rayos dice en la Biblia que el negro es pecado? ¿Dónde dice que el blanco es más santo, más puro? ¿Dónde? Alguien que me lo diga, porque yo no lo sé. Y he leído muchas Biblias, por cierto. Que la paloma que se le posó aquí a Jesús era blanca. ¿Dónde dice que era blanca? Y en Israel no hay palomas blancas, hay 4 razas de palomas, son grises, marrones y negras, por cierto. Entonces queremos ser más espirituales. Y ese hermano le dijimos, es que se coloca negro para que se vea más la persona que está predicando, porque ellos se graban y ellos conocen mejor de eso. Entonces llegamos en esta etapa todavía y estamos así, con ese carácter, criticando las cosas sin saber. Ahora, Pedro mostró poca sujeción también en esta etapa. Le cortó la oreja al siervo sabiendo que Jesús le había dicho que no era con espada. Nuestras armas no son materiales, son espirituales. Pero Pedro todavía estaba en eso de comenzando. Nos cuesta sujetarnos. Algo tan sencillo aquí en la iglesia. Protocolo. Le llega un hermano y le dice, hermanito, ¿puede rodarse un puestecito más allá? Es que vienen unos invitados. Y nos ponemos bravos. Todavía muchos hermanos nos falta eso. Y si vamos al trabajo, al secular, al trabajo secular, no nos gusta que el jefe nos corrija. Hablamos mal del jefe. Eso es parte de nuestro carácter inmaduro, irresponsable todavía. Y a un cristiano a veces lo hacemos. Pedrito todavía estaba en esto, de madurar. No nos sujetamos a las autoridades terrenales, a las leyes terrenales. Nos tragamos una luz roja irresponsablemente, pero atrás dice el carro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso me trago la luz roja. Un acto tan sencillo, un papelito en una papelera. Jóvenes que me escuchan, sean diferentes a los demás. Eso de que, es que él está comenzando, él es joven. Pero entonces yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un joven cristiano y un joven que no lo es? Si todavía seguimos haciendo las cosas que los jóvenes no cristianos hacen. El papelito para la papelera. He visto personas que tienen una papelera aquí y tiran el papel en el suelo. Y el planeta es de Dios. La Biblia dice en Proverbios, en Salmos 22:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, ¿por qué no la cuidamos? ¿Por qué no cuidamos el ambiente? Si es de Dios. Pedro también tuvo miedo, tuvo nervios, por eso su carácter era colérico nervioso. Negó 3 veces a Cristo, lo negó 3 veces, después que le dijo, yo no te voy a abandonar. Muchos llegamos todavía a la iglesia en esta etapa con nervios. Me recuerdo cuando mi esposa me regaló mi primera Biblia. Era una Biblia poderosa, grande, pero en tamaño. Era así, grandísima. Y a mí me daba pena cargar la Biblia y venir a la iglesia. Y me ponía chaquetas como esta. Y cuando veía a mis amigos que estaban en la esquina, yo hacía esto. Porque me daba pena, me daba nervios que me dijeran, ahora tú eres evangélico. ¿Ah? Pues no, esa etapa va quedando atrás, ¿sí? Pedro se dio el lujo de negar 3 veces a Jesús y eso le costó. Por allá en el libro de Juan, en el último capítulo 21, 22, 21, que le dijera Cristo 3 veces,
Pedro, ¿me amas? Sí, claro que te amo. Le volvió a decir Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, claro que te amo. Y a la tercera vez le dijo Jesús otra vez, le preguntó, Pedro, ¿me amas? Ahí comenzó a llorar Pedro. Las 3 veces que los negó, tuvo que afirmarlo diciendo, te amo, Jesús. A veces nosotros negamos a Jesús cuando ya no queremos venir a la iglesia, cuando tenemos tantos talentos. Aquí hay maestros seculares que ya deberían estar dando clases en reinicio, en discipulado. Porque si Dios nos dio ese talento, esa habilidad de dar clases, no fue para ganar dinero nada más, sino para servirle. Tenemos hermanos contadores y gracias a Dios por aquellos que ya colocaron al servicio de Dios sus habilidades y sus dones. En esta etapa es donde mucha gente abandona la iglesia, donde se van, donde dicen, no, ya abandono. Pero si usted tiene un llamado de Dios y está aquí por primera vez, Dios se enamoró de usted y fue de usted, únicamente de usted que se enamoró, y lo va a traer otra vez, así se vaya. Puede que sea un hijo pródigo que vaya y venga, pero de que Dios lo escogió a usted, usted es el que va a estar en esta iglesia, porque Dios no se equivoca. Amén. Esta es la etapa en la vida de Pedro donde su carácter pasa por el fuego de la prueba, porque Dios no coloca tentaciones, pero sí prueba los corazones. Así lo dice la Biblia, prueba los corazones. Esto me recuerda la historia de un rey llamado Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, griego, un hombre que hizo un imperio grandísimo en aquella época, 331 años antes de Cristo. Y a este hombre le trajeron un sujeto que se estaba portando muy mal en el reino, porque los reyes eran los que juzgaban en aquella época. Entonces se lo llevaron al rey Alejandro para que lo juzgara. Y el rey le dice al sujeto, mira, me han dicho que tú le pegas a tus esposas, tienes muchas mujeres, eres un loco prácticamente. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Le preguntó el rey al sujeto, y el sujeto le dijo, Alejandro. No te estoy preguntando cómo me llamo yo, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Alejandro. Y el rey le contestó, o te quitas el nombre o deja de hacer lo que estás haciendo. A veces Dios nos dice con mucho amor, o te quitas el nombre de cristiano o deja de hacer lo que estás haciendo. Ya deja de gritar a tu esposa, deja de gritar al vecino, deja de portarte así con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio. Sé responsable, no llegues tarde. Eso es un carácter cristiano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a otra etapa de la vida de Pedro. Vamos a su segunda etapa y vamos a citar Hechos 5:41. Este es el Pedro del libro de Hechos. Ya pasamos por el Pedro de los Evangelios. Y dice la palabra, y ellos salieron de la presencia de Dios, del concilio, mejor dicho, del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Aquí están hablando de Pedro y Juan. Ellos, por predicar la palabra, después que Cristo muere, asciende y envía su Espíritu Santo, derrama en Pentecostés su Espíritu Santo, Pedro y Juan comienzan a hacer lo que se les dijo: prediquen la palabra. Y fue tanta la dedicación de Pedro que lo metieron preso, lo azotaron, le dieron golpes, lo que usted no se imagina le hicieron a Pedro. Mas sin embargo, este hombre que no respetó la autoridad de Malco y le cortó la oreja, no respetó la autoridad ni siquiera de su maestro Jesús, este hombre ahora se dejaba corregir por las autoridades del país. Ya el carácter de Pedro está evolucionando como cristiano, ya está viendo la vida diferente. Y no estoy diciendo que usted se deje pegar de la Guardia Nacional, que vaya y... No. La cuestión es que ya Pedro sabía digerir, ¿verdad?, las ofensas. Tenía un corazón comenzándose a llenar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Se dejaba corregir. En la segunda etapa en la evolución de Pedro es esta: época de mucho trabajo en la iglesia. Hermanos que no están en ministerio, aquí hay mucho trabajo, mucho trabajo.
El hecho de que usted venga los domingos y consiga las sillitas colocadas, el sonido, el aire, eso es un trabajo que no se ve. Así que si Dios coloca en tu corazón venir a servir, venga. Dios dice que roguemos por los obreros, porque la mies es mucha. Así que es una invitación personal que le hago, querido amigo. Pedro comienza a transformar su carácter y pasa de ese carácter colérico a un carácter apasionado, según los psicólogos. A un carácter apasionado. Y este carácter se identifica por la disposición al sacrificio. Es aquella época cuando nosotros ya comenzamos a amar las cosas de Dios, a querer las cosas de Dios, a dar una milla más. Ya Pedro llegaba temprano a la iglesia, en este nivel, adoraba, cantaba, obedecía al pastor Wilfredo, llegué temprano, pedía perdón y perdonaba también. Ya estaba dando una milla más. Pedro en esta etapa de su vida sufre, es encarcelado, maltratado, mas sin embargo, él se goza de lo que sufre por Jesús. Muchos de nosotros tuvimos que pasar por cosas así para poder llegar a apasionarnos por Él. Testimonio que no se lo voy a contar, únicamente lo sabe Dios, mi pastor Héctor y mi esposa, que fue el que me quebró, y ahí fue donde decidí de verdad entregarle toda mi vida a Cristo, todas mis fuerzas, todo mi servicio al Señor. ¿Y saben qué? Me ha ido muy bien. El Señor paga como debe ser. Ese fue mi testimonio, no se los voy a contar porque nos alargamos mucho. Pero es allí en esta época donde nos comenzamos a ofrecer para servir y nos dejamos corregir. Ya no estamos con esa altanería. Pedro en esta etapa comienza a predicar y a ganar almas, cosa que a veces dejamos de hacer. No le predicamos al vecino, no le predicamos a los compañeros de trabajo, como que nos damos por vencido. Este hombre comenzó a predicar y ganaba 3,000 almas, hacía milagros y muchas otras cosas. Nosotros comenzamos en esta época a comprar música cristiana, ¿sí o no? A comprar Biblias. Yo aproveché cuando se conseguían y compré la mayoría de Biblias que tengo. No las presto, por cierto, porque no las devuelven. Hay hermanos que no devuelven los libros. No es una indirecta, es por si acaso. Le prestan libros y no los devuelven. Bueno, cada quien con su cosa. Ya comenzamos a preocuparnos más por servir y no por criticar. No nos rebelamos tanto. Ayudamos, oramos a los demás y les predicamos. Colocamos nuestros bienes al servicio de Dios. Dios, tú sabes que este carro es tuyo, Señor. Tú me lo diste, este carro es tuyo, esta casa es tuya. Pero cuando el Señor te lo pide, usted no supo cómo mi esposa y yo sufrimos en Kibor para fundar la iglesia Buenas Nuevas La Florida. Como todos los domingos en las noches necesitábamos carro. Y gracias a Dios que colocó en el corazón de algunos hermanos prestar su carro. Aquí está mi carro. Llévenselo. A veces hasta me los daba y yo gozoso por eso, pero a veces no. A veces no conseguíamos carro. Y en esta época donde más se necesitan carros, sigue pasando lo mismo. Entonces el hermanito que dice, Dios, pero si ese carro era tuyo, es tuyo, y no tengo cauchos, no consigo repuesto, ¿por qué me abandonaste si este carro es tuyo? Dios le dice, cuando te lo pedí no me lo diste y era mío. Esos dones que usted tiene, todo lo que usted pueda tener, déselo al Señor. Eso es de Él, solamente nos los presta. ¿Ok? Nos dejamos corregir y nos ofrecemos para servir. Esta etapa es muy linda. Estamos en esta etapa de nuestro carácter o seguimos en la primera etapa de Pedro. Evalúese usted. ¿Estoy en la primera etapa de Pedro o ya estoy en esta etapa? Estoy madurando. Mis años en la iglesia me han funcionado para mejorar mi carácter. Porque ¿saben una cosa? Dios no le interesa tanto que yo me sepa la Biblia de memoria.
Dios no le interesa tanto que yo cante muy bonito. A Dios no le interesa tanto que yo toque muy bonito, que yo ore 5 horas, que hable en lenguas, que a Dios le interesa más que todo es su carácter. Porque su carácter es el que va a hacer el efecto dominó en otras personas para ganárselas a Cristo. Para que sus vecinos hablen bien de usted, para que sus compañeros de trabajo hablen maravillas de usted y usted se lo pueda ganar más fácil para el Señor. No hay mucho amén, pero Dios conoce. Ok, ¿en qué etapa estamos? Vamos ya para finalizar la tercera etapa de Pedro en cuanto a su carácter. Y es el Pedro de las cartas, el que escribe cartas. Este hombre que le cortó la oreja a una persona, después se deja golpear por esas personas, ahora escribe cartas recomendando que se dobleguen a esas autoridades. Qué impresionante, qué carácter. Escuchen, Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Wow, ya Pedro era diferente. Pedro, según los psicólogos, pasa de un carácter apasionado a uno sentimental. Y la característica de este carácter es que siente empatía por los demás, se coloca en el lugar de los demás. Y es por eso que crece espiritualmente. Se preocupa por las almas, honra a las autoridades, nos da recomendaciones, escribe cartas. Nosotros a veces estamos en esta etapa y dejamos un libro por la mitad sin leerlo. ¿Cierto? ¿Les pasa? ¿Cuántos libros tienen que ha empezado y no ha terminado? Ya Pedro en este nivel escribía cartas dirigidas a la iglesia. Ya estaba totalmente transformado, pero lo que me llama la atención es que ahora decía, sujétense a las autoridades, después que él no se sujetaba. Y esto implica al jefe de trabajo, a los maestros, a los directores, muchachos que me escuchan, al papá, a la mamá, mujeres a su esposo, esposos a la iglesia, líderes a nuestro pastor. Amén. Era una época de persecución. En esta etapa su carácter lo lleva a ser apóstol. Fíjense ustedes, este grado que alcanza Pedro en su carácter tan alto, carácter de Cristo en su mente, lo logró en la etapa más difícil de la iglesia, donde había persecución, donde los mataban, donde los encarcelaban, los crucificaban. Cuenta la historia que Nerón colocaba a los cristianos hacia sus fiestas, por decir algo, y las antorchas para alumbrar en la noche. ¿Saben quiénes eran? Los cristianos que los quemaban vivos para alumbrar las fiestas que hacía Nerón. Nosotros estamos papayita en esta época. Podemos hablar de Cristo en cualquier parte. Pero aquí fue donde desarrolló su carácter. Así que no podemos decir, es que yo digo groserías porque la situación económica. Yo digo groserías, Pastor Antonio, es porque usted no conoce a la cuaima que tengo en la casa. No. No nos justifiquemos por las circunstancias, mucho menos por la crianza que nos dieron nuestros padres. Tal vez ellos no sabían de la palabra. Ahora, nosotros somos diferentes. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted y yo tenemos el derecho de cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y hacer las cosas, aún nuestra manera de vestir, de caminar, porque somos nueva criatura. Así que ya no tenemos excusas para hacer o a pensar, hablar o hacer cosas que no debemos hacer como cristianos. Pero era un totalmente diferente, una persona totalmente diferente. Dio su vida en una cruz, doblegó su carácter en una época difícil, pero se convierte en un consejero, da esperanza, da instrucciones y advertencias. Nosotros a este nivel ya deberíamos tener el carácter de Cristo, la mente de Jesús. Deberíamos estar dando consejerías en un nivel como este a las demás personas, no que las personas nos den consejos a nosotros. Y no es que nos equivoquemos,
pero a veces que nos pasamos de la raya y el carácter sigue ahí estancado. Nosotros en este nivel ya tenemos la mente de Cristo. Nos ponemos en lugar de los demás, pero aún, sin embargo, nos molestamos a veces por todo. Podemos dar consejos prácticos basados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estudiamos la Biblia. En este nivel ya Pedro estudiaba la palabra. Amén. Ya estudiaba, ya sabía la Biblia. Y nosotros nos cuesta a veces leerla. No tenemos un plan para leer. Y como decía, podemos dar buenos consejos, porque soy de los que pienso que un consejo no es lo mismo que una opinión. Ya con nuestro carácter formado en Cristo, en este nivel que alcanzó Pedro, podemos dar consejos prácticos a las personas. Yo no podría darle y soy de los que pienso que, como dije, un consejo es una cosa y opinión es otra. Si a mí me llega una mujer embarazada que va a dar a luz por primera vez, yo no le podría decir cómo es eso. Le daría una opinión. Bueno, me dijeron que eso es así, que tienes que ponerte así, pero ¿qué mejor consejo no le podría dar sino una mujer que ya haya tenido hijos? Yo le podría dar una opinión, pero la mujer le puede dar un buen consejo. Ahora, en este nivel ya hemos recorrido bastante por la vida y tenemos muchos testimonios para dar, muchas experiencias que darle a la iglesia y a las personas que nos necesitan. Ahora, para culminar, vamos con las conclusiones. Tu carácter es el mediador entre mantener buenas relaciones interpersonales o no. Tu carácter llama amigos o los ahuyenta. Tu carácter atrae o aleja a las personas de la iglesia. ¿Saben por qué muchas personas no van a la iglesia? En una encuesta que realizaron por el testimonio de nosotros. En la calle. Sí, hay que decirlo. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que ya está una hermanita que mire, bueno, pues dice que es cristiana, pero en la casa no lo es. En el trabajo. Así es. Yo sé que muchos se están riendo porque han vivido esa experiencia. Los problemas te pueden mejorar o empeorar tu carácter. Tú decides si ves el problema como una herramienta para crecer. El evangelio no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Toda persona tiene 3 variedades de carácter: el que aparenta, el que cree tener y el que realmente tiene, que ese sí lo conoce Dios. Ahí no se lo puedes ocultar. Y por último, a Dios le interesa más nuestro carácter, nuestro fruto, que cualquier otra cosa que podamos darle. Amén. Así que dicho esto, ¿qué le parece si nos colocamos en pie?